Aquí estamos de nuevo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, capítulo, instancia. Aquí estamos de nuevo, coordenada perfecta activada. ¿Cómo se llama esto? Y estamos tarde, pero... Hablemos sin saber, iba a decir. Sí, por favor. No es un mal O nombre. sea, es lo que hacemos siempre. Sí. Con el micrófono prendido. Hablar sin saber. Sí. Bueno. O sea, hablar sin saber o sin saber qué hablamos. Hablar sin saber. ¿De qué hablamos? Depende a lo que qué entidad le dé uno al saber. Claro. Y a quien sabe, que sabe. Claro. Bueno, hola. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo capítulo, en una instancia de Tarde pero Seguro. Qué contento que estoy que hoy le toca al Piero traer algo. Dale, Piero, larga. Hoy me toca a mí hacer de energía masculina. Porque la energía masculina da, provee, okay. Y vos estás receptivo. Bien. Estás receptiva. Estoy todo dispuesto. Estás tan entregada. Ok, Sí. perfecto. Hoy no tenemos invitada, queremos volver a toda nuestra gran audiencia. Que bueno, yo entiendo que mucha gente se le complica viajar hasta acá, desde otras provincias, Sí. de otros lugares. Pero bueno, estaría buenísimo que alguien se venga a compartir unos mates y charlar con... Que sepan que los viáticos están cubiertos por nosotros, ¿no? Sí, más que nada por nuestros auspiciantes, que no Claro. por nosotros, pero sí. Tal sí, cual. Se ve algo con lo que pueden descansar. Así que bueno, se sacan el pasaje en avión y nos pasan el El ticket. Bueno, vamos a lo que vamos. Vamos en esa. Yo tengo acá una frase preparada hace un tiempo y como decíamos recién, el Santi no tiene ni idea y vamos a ver qué impacto le genera y qué puede llegar a traer para que desarrollemos. La frase es: los seres humanos no se dan cuenta de que se dan cuenta de que existen. Qué Julián que sos. Vamos de nuevo, tranca. No, creo que lo tengo. A ver, dale, por Los favor. seres humanos Sí. no se dan cuenta Sí. que se dan cuenta de que existen. Ajá. Necesito un lápiz y un papel. No, pero no te quiero rayar esto. No, tranqui. No pasa nada. Ok. Lo digo una vez más para la gente. Dale. Los seres humanos no se dan cuenta de que se dan cuenta de que existen. ¿Cómo se usa esto? Apretalo. Buenísimo. este ¿Viste, sistema. boludo? Tremendo. Virome se llama. Bueno, los seres humanos no se dan cuenta que se dan cuenta de que existen. De que existen. Bueno, esto me remite un poco a mi maestra Fernanda de la primaria cuando nos hablaba del sujeto y el predicado. Bancame un toque que le encuentro el verbo. Los seres humanos no se dan cuenta de que se dan cuenta. Bien. Entiendo que está redactada medio rebuscada, pero ahí está su magia también, ¿no? Cómo está hecha, formulada la... El otro día hablaba con mi amiga Ana, que la chabona es crack de la filosofía y la epistemología, qué sé yo. Y le decía como, qué gana de escribir y decir las cosas de manera rebuscada, ¿no? Como para decirte que algo es, te dicen no es, no tal cosa. O sea, te dicen que algo no es lo contrario para decirte que sí es. Y es como, dale, manito. ¿Y esto te remite a eso? Sí, yo reniego. Antes que nada lo que hago, reniego. Entonces, bueno, me puse a renegar un poco con ella. Según ella tiene un sentido, y sí. ¿Cuál sería? ¿Como un sentido retórico? ¿Como un sentido que abre quizás un poco más las puertas Sí, entiendo a que esa va por afirmación? ahí. Entiendo que va por ahí. Desde la... Que no genera internamente el mismo efecto enunciar que algo es que enunciar que algo no es su contrario, por ejemplo. Claro. ¿No? Y bueno, es interesante, vaya a saber. Quizás ella tiene ganas de venir algún día a charlar e iluminarnos. Seguro. Diciendo que no somos sombra.
Bueno, Perfecto. entonces, los seres no se dan cuenta de que se dan cuenta que existen. Yo quisiera primero preguntarte, Ajá. porque supongo que esto de alguna manera tuvo un brillo que te cautivó dentro de un océano lingüístico. Bueno, brilló una perla ahí Brilló una perla. que decidiste tomar. Sí. ¿Qué brillo tuvo? Porque a mí siempre me llamó la atención en esto de que hablamos del despertar de conciencia, que siempre sentí que más allá de que es una instancia compleja y claramente no es su acceso no es algo tan sencillo, porque si no el mundo y las cosas serían distintas, no deja de ser algo que está ahí, Mm, ¿no? Como enfrente nuestro. Yo siempre también pensé que esto, que no hay nada oculto, toda la verdad está todo el tiempo enfrente de nosotros, solo que nosotros somos los que no podemos dar con eso totalmente. Igual está bien, porque si no sería insostenible existir, ¿no? Con toda la conciencia de la verdad ahí a disposición, me imagino, ¿no? Pero que uno no sepa algo, que uno no sea consciente de algo, no significa que eso no esté operando y no esté ahí presente todo el tiempo, enfrente de uno. Y esta frase me remite un poco a eso. Yo creo que parte del llamado despertar de conciencia es cuando te das cuenta que existís. mm, Ahora vamos a desarrollar qué significa darse cuenta que uno existe. Pero yo creo que parte de ahí. Después cada quien puede tener sus mambos. Uno que se fue a tomar ayahuasca, el otro que hace esto, el otro que hace lo otro, el otro se lee 80 libros. O sea, esas son cosas, son matices. Pero yo creo que hay un despertar que es clave, que es lo que distingue al ser humano de cualquier otra especie, y esto puede sonar muy antropocentrista, pero creo que va por otro lado en realidad, que es, El entiendo darse yo, cuenta. ¿El darse cuenta? claro, el único ser que tiene la capacidad de darse cuenta de su propia existencia y hasta cuestionárselo y hasta poder generar también ciertos movimientos en base a eso directamente y no ser simplemente funcional a algo más. Ujú. Entonces, esta me llamó mucho cómo está resumido y simplificado en esta frase el hecho de decir, ¿no se dan cuenta que se dan cuenta de que existen? Mm. Como que está ahí, o sea, algo que es sumamente importante y pasa de largo, ¿no? Eso, básicamente. Está loca, está buena. Pienso también en... Acá usa la palabra existir, ¿no? Y qué es nuestra existencia, ¿no? ¿Qué me indica que yo existo? Porque lo podemos llamar de muchas formas, ¿no? Podemos decir yo vivo, yo, no sé, estoy acá, lo que Sí. quieras. Pero existir puede que tenga como otra carga, ¿no? Otro significado, otro significante en realidad interno. ¿Qué es para vos existir? Puede ser, yo creo que también se le puede poner otra palabra. Quizás la palabra en sí no le hace justicia a lo que intenta transmitir la frase. Es como si el ser humano tiene esa capacidad de darse cuenta de sí mismo. Llámese como sea después. Y como que esa instancia ya provee algo que lo diferencia de todas las demás cosas. Y esa diferencia y ese contraste está a la vista, claramente, porque existen las cosas, el planeta, la naturaleza, los objetos, y después está el ser humano. ¿Cómo ese contraste existencial no es algo que llame la atención? Porque si lo reducimos a cuestiones evolucionistas, y bueno, el ser humano, qué sé yo, evolucionó del mono, pasaron cosas y el cerebro fue para acá y de repente ahora somos esto. Lo respeto. Yo no sé, no me puedo quedar con eso, nada más.
hay algo que es muy evidente, que hola, ¿qué tal? Me hace acordar a, ¿viste? Hay un programa de streaming del canal Luzu que se llama Nadie Dice Nada. Ajá. Es el programa más conocido. Y el chabón explica que le puso Nadie Dice Nada porque por esta instancia de cosas que suceden en la vida cotidiana de las que nadie dice nada. Claro, están ahí, Como, todos nadie las vemos, dice las nada de conocemos, esto. pero nadie Claro. las nombra. Como cosas, decir, che, estamos en un planeta flotando en el universo. Nadie se frena, nadie dice nada de esto. ¿Todos fingimos demencia? O lo que decíamos recién de, che, ¿alguna vez te diste cuenta de lo raro que son tus perros? Bueno, lo mismo. Miré un perro como si fuera la primera vez que miré un perro. Están re locos. No para vivir así, porque no se podría vivir constantemente con esa perplejidad o ese asombro de... Che, nadie dice nada, que es una silla, no entiendo. Che, mirá esto, estoy tocando un pedazo de algo y es re loco, es como... Pero, no está bueno acá tanto frenar y decir, che, ¿seremos realmente los únicos seres que podemos percatarnos y darnos cuenta de nosotros mismos? ¿Y hacer algo con eso? Como... Creo que puede llegar a ser una posibilidad muy lingüística. En el sentido de que, si no me equivoco, alguna vez lo escuché como la propiedad recursiva del lenguaje que nos permite analizar un fenómeno una vez que ya ocurrió y que de alguna forma también nos remita a nosotros mismos. O sea, el ser humano se piensa. Claro. ¿Me entendés? Y piensa en sus acciones, las reelabora. Y el hecho de darse cuenta, la verdad es que no sé si alguna vez me lo planteé como un fenómeno lingüístico, pero quizás tenga que ver con eso, no sé la verdad. O sea, ¿qué es lo que me permite a mí darme cuenta? Ahora hay otra parte mía que me grita y me dice como, no, hay otra cosa, que no es lingüística acá, que implica ese darse cuenta, como un hecho incluso que tiene un matiz y un aroma un tanto misterioso y trascendental, ¿no? Como si pareciera más un recuerdo que un descubrimiento. No sé, eso flasho. Pero de repente poder... Por eso también creo que es interesante hacerle suma a esto del darse cuenta, porque quizás pueda haber también distintos lugares de donde pararse para mirarlo, ¿no? Yo me podría dar cuenta de algo porque me detuve a analizarlo desde un lugar racional y a elaborarlo y decodificarlo en el lenguaje, y creo que, no sé, de ahí puede surgir un tipo de darse cuenta, ¿no? Sí. Lo que me pasa a mí con esto es que darse cuenta de algo externo parece un poco más normal que darse cuenta de... El darse cuenta se está dando cuenta de lo que constituye su darse cuenta. El darse cuenta es una instancia manifestada por un sujeto. Pero esa instancia se está dando cuenta de la existencia de lo que crea esa posibilidad de darse cuenta. Que es el sujeto. Está. Es como cuando decís, ok, perdí. ¿En qué sentido? No importa. El perdí, ¿no te conocés el perdí? No. ¿No? ¿En serio? No sé. ¿El juego? No sé qué. Ojalá que haya gente que esté escuchando esto que se acaba de dar cuenta de que perdió. No tengo idea. Es un código para... Ya después te lo transmito para que te quede. Dale. Ok, ahora creo que voy teniendo un hilito más desde dónde ir a buscarte. Como una segunda capa, ¿no? Sí, más relacionada al observador Claro. que al pensamiento. Claro, entiendo. El pensamiento es después que era el lenguaje y estamos ahora hablando de existir, pero previamente a eso tuvo que haber una instancia que se percató
de su propia existencia. Ujú. Como el video de Jim Carrey, que en un momento dice que tuvo una epifanía cuando él se preguntó quién es el que es consciente de lo que estoy pensando. Claro. Boom. Entonces, digo, no veo ninguna especie con esa capacidad más allá del lenguaje. ¿Y cómo haríamos para saberlo? No lo podemos saber, también lo pongo como pregunta, sí, Ajá. claramente. Pero bueno, no me parece un dato menor esta capacidad que a la vista me parece que todos tenemos, sin importar clase social, cultura, nivel de lo que sea. El humano tiene la capacidad de ser consciente de su propia existencia. Y el hecho de que en la frase diga los seres humanos no se dan cuenta de que se dan cuenta, De que existen. tiene que ver con esto que decías vos, como de una quizás imposibilidad de poder ser conscientes a ese nivel constantemente de nuestra existencia. ¿O por qué crees vos que dice que no se dan cuenta? Porque creo que acá volvería a traer al observador. Dar con el observador requiere un proceso, lo que no implica que el observador no haya estado nunca ahí. Yo creo que el pensamiento termina obstruyendo la conexión con esa instancia de observador. Y de ahí viene el no se dan cuenta de que se dan cuenta. Porque que se den cuenta de que existen es algo inherente a la naturaleza del humano. El observador está. No importa que vos vivas alienado. El observador está. Y opera. Pero la distracción, la alienación o lo que sea puede tranquilamente obstaculizar eso que es súper importante. Yo creo que viene por ahí. Y cuando te das cuenta de que te diste cuenta de que existís, ¿de qué te das cuenta? Yo creo que ese es el despertar de conciencia. Okay. Y no es verbalizable. Claro. Para mí es un momento epifánico. Que puede surgir desde cualquier lado, por cualquier cosa. Y que quizás es efímero. Y después volvés de nuevo a la actividad mental y qué sé yo. Pero vuelvo a lo que decía Jim Carrey en este video. Es un momento muy efímero. Y él dice, pero ahora yo ya sé a dónde ir. Claro. Es como, una vez Debe que diste con permanecer ahí eso, como algo, ¿no? diste con eso, no hay vuelta atrás. Después puedes volver a alienarte, te puedes volver a, entre comillas, dormir, vivir distraído, con dopamina, todo lo que vos quieras. Pero eso está. Ahora, abstrayéndome un poco de la cuestión individual, esto me llama la atención de decir, che, nos damos cuenta de que existimos, de que tenemos un observador ahí. Quizás las plantas también, solo que la planta, como no tiene lenguaje y tiene una naturaleza específica y una función específica, no puede comunicar que tiene un observador, por así decirlo. De hecho, si vos lo que traías es que lo que nos obstruye el acceso a eso es nuestro pensamiento, si por algún motivo antropocentrista diríamos que el pensamiento es algo propio de nuestra especie, entonces quizás el resto de las especies biológicas no tienen obstrucción, por ende quizás son plenamente conscientes. Puede ser. Y se dan cuenta de que se dan cuenta de su existencia. Yo me pregunto, ¿a qué habilita eso? Digo, ¿no? Supongamos que develamos esa cuestión y de repente eso permanece por algún motivo en nosotros, ¿no? ¿Qué se habilitaría? Siendo humanos, ¿no? No sé. Se me viene como esto de decir, ok, si suponemos y seguimos esa idea de que las plantas, por ejemplo, lo saben, ¿será que eso es lo que les permite ocupar en una sinfonía mucho más amplia el lugar que
al conocer esa totalidad y saberse parte, sabe que tienen que ocupar? Es probable. Es probable, y entonces pienso, ¿el pensamiento entonces es casualidad evolutiva o entonces es una especie de maldición? Porque entonces bajo esa instancia termina siendo algo obstaculizante. Pero uno puede agarrar y decir, no, pero te puede proveer cosas piolas porque te ayuda a expandir tus horizontes de posibilidades y de elecciones y de libre albedrío. Entonces puedes ser consciente del lugar que ocupás y eso te permite bla, bla, bla. ¿No sigue siendo igual una instancia que rompe con cierta armonía? Eso por un lado. Y mi otra pregunta sería, si todo de todas maneras sigue siendo perfecto, y el humano con su instancia de pensamiento también es parte de una armonía, ¿cuál es el rol que ocupa? ¿En su desarmonía también es armónico? ¿En su caos, en su destrucción, en todo, también es parte de algo inherente a todo lo demás? Creo que está muy bueno esto que dijiste, que traes, porque muchas veces desde esta mirada de vuelta, muy propia de quizás observarnos y considerarnos cuando hablamos de la existencia y de alguna manera estar un poco desde esta construcción separados del resto del reino natural, de los reinos en la naturaleza, puede llevarnos a ese sesgo, ¿no? Como a esa confusión de olvidarnos de que somos también una creación natural y que, como vos decís, o sea, si esto es una sinfonía y es perfecta, si es perfecta, es perfecta, digamos. O sea, todo lo que sea que somos en este bardo sigue siendo en algún punto perfecta. Creo que está buenísimo para recuperarla, ¿no? Porque, no sé, puedes llegar a tanto a darte como a quitarte una cierta responsabilidad, creo, si lo miras desde otro lado. Y como si fuéramos, no sé, el hermanito chiquito, no sé, viste, que está ahí como en un proceso de aprendizaje quizás, y que en esa, bueno, estamos rompiendo todo. Estamos metiéndolo en el enchufe o no, estamos por el contrario, estamos rompiendo la conexión eléctrica, no sé qué estamos haciendo. Y yo pienso, si la naturaleza en general tiende a evolucionar con fines adaptativos y reproductivos, ¿el ser humano también? A pesar de su instancia de pensamiento, ¿me explico? Sí, está bueno. ¿Vamos hacia ahí también? No ¿O, sé. o dónde es? No tengo idea. ¿Cuál es como el propósito último de la vida? ¿Sería algo así? No, no porque, a ver, hablando más terrenalmente, si uno observa la naturaleza, se puede ver que su funcionalidad es reproductiva. Es como que la naturaleza lo que busca es continuar. Por eso creo que todas las cosas existen a grandes rasgos para reproducirse. Y evolucionan no porque quieran evolucionar, sino porque es un proceso quizás orgánico de adaptación a ciertas cuestiones que le van exigiendo adaptarse para poder continuar con su propósito reproductivo y sostener la existencia. Eso creo que es lo visible, porque no sé qué otra cosa, sino es lo que yo puedo ver. Volviendo al ser humano, digo, y el pensamiento, ¿dónde entra la evolución del ser humano? Y creo que está loco también en esto que hace un rato conversábamos en relación, por ejemplo, a las cadenas y los ciclos, ¿no? Y cómo en la naturaleza por fuera de nosotros
para cada organismo probablemente hay un predador, ¿no? O tiene como algún tipo de función nutricia para su contexto orgánico. Y en eso se me viene un poco esto que decías vos, ¿no? Como de alguna forma, a simple vista, quizás resaltamos un poco, o parece que hubiera algo diferente en nosotros, porque estamos un poco alejados de esa dinámica. O sea, nosotros, bueno, de hecho somos grandes depredadores. No tenemos en sí nada que nos deprede a nosotros. Nosotros mismos. Nosotros mismos. De alguna manera. Que también es loco, ¿no? En ese sentido también estaría bueno compartir acá una charla con alguien que tuviera más data de biología, de antropología, y pudiera aportar desde ahí, porque quizás hay varios factores que hacen que el humano en sí como especie tenga diferencias del resto de las especies, de los reinos, que están locas. Y digo, ¿cuánto de esa locura en realidad no tiene que ver con el lenguaje y las consecuencias del lenguaje? Capaz que es como decís vos, o sea, capaz que hubo en sí un accidente que nos llevó a que por algún motivo se desarrollara lo que terminó siendo el lenguaje, digo, un accidente beneficioso en cuanto a lo que supuso de supervivencia, adaptación o lo que sea, algo que indicó que ok, es por ahí, y eso se fue extendiendo, hipertrofiando y ampliando, pero ¿quién te dice, no? Si en realidad hoy estamos de alguna manera omnubilados con las posibilidades y los beneficios que nosotros creemos que esto tiene, y en realidad nos estamos regodeando adentro de una burbuja sin darnos cuenta de que quedamos adentro de una jaula y de que quizás la orientación a la que ese desarrollo llevó y está llevando, si pudiéramos proyectarla desde otro lugar, no es tan armónica, como decíamos antes, ¿no? Y pienso, ¿será que el pensamiento es creado por el lenguaje? ¿O el lenguaje es creado por el pensamiento? ¿O todo surge a la vez? Son preguntas como para quedarse pensando nomás, ¿no? Porque también pienso qué va a pasar, no sé, con este nuevo paradigma que se nos está viviendo de inteligencia artificial, donde de alguna manera propone e invita a no tener que pensar. Y es interesante, se viene poniendo, creo, un poco en jaque desde varios lugares esta cuestión de la supremacía racional, ¿no? Toda esa cuestión muy cartesiana, de pienso, luego existo, desde distintos lugares, digo, desde el conocimiento de cómo hay otras inteligencias, desde el conocimiento de cómo funciona nuestra biología de formas más completas y de cómo tenemos retroalimentaciones que parten de nuestro sistema digestivo, y desde cuestiones más somáticas, desde cuestiones más del plano de las emociones, ¿no? Como desde muchos lugares. Y está bueno pensar quizás en eso, de cómo sería una construcción de la realidad donde el foco es como medio una hegemonía, ¿no? No sé, pienso el lenguaje. Y esto, pienso, ¿no? Decimos más pienso, y todo el tiempo estamos como ahí siendo una mente que piensa. Y quizás se abren habitaciones y campos de esta realidad muy diferentes a partir de redireccionar la atención hacia otras de nuestras partes que nos componen como humanos, ¿no? Creo que si eso va a suceder, antes vamos a vivir una tremenda crisis. Seguro. Estamos en esa, seguro, ¿no? Como
como en otros órdenes donde lo que se sostiene como verdad empieza a mostrar sus grietas. ¿Vos qué crees? No, sigo pensando para no empapar todo esto de creencias místicas mías, que la verdad que no van al caso porque son cosas personales. Intentando. No, para ir más a un lugar un poco más científico, no porque darle entidad total a la ciencia, sino bueno, para hacerlo un poco más generalizado. ¿Qué función estará cumpliendo el pensamiento o el lenguaje en el ser humano? Si fuese el caso en el que es algo que se desarrolló por cuestiones evolutivas y adaptativas, y no es que somos un experimento de algo que mixearon y salió el ser humano. Cosa que yo sí creo, pero no lo voy a traer acá. Traelo. Bueno, pero no importa, porque es que en otro capítulo, no tengo mucho más para decir, pero en el caso de que fuese una cuestión evolutiva, adaptativa, funcional, a reproducirse, a sobrevivir y demás, no sé, me parece muy loco que de repente terminemos siendo el ser humano y después todo lo demás, con ese contraste tan enorme que lo genera claramente el lenguaje, porque eso creo que distingue a todo. Mismo se me hace que cómo sería la instancia del pensamiento sin lenguaje. ¿Cómo sería posible pensar algo sin un lenguaje que esté construyendo y estructurando ese pensamiento? ¿Sentís que en algún momento has tenido una certeza o una conclusión, vamos a llamarle, como si una conclusión fuera el fruto de un pensamiento, pero que haya surgido desde otro lugar que no sea un pensamiento? Sí. ¿Y cuál fue ese lugar? No lo sé. No lo sé, y ese tipo de certezas tampoco las puedo poner en palabras. Y eso es lo que me da a mí la certeza de que es algo que trasciende el lenguaje, trasciende el pensamiento, pero que a su vez está vivo, y está muy vivo. Existe también. Sí. Sí. Pero bueno, eso, creo que son instancias, por lo menos para mí, que no son verbalizables. No es posible, es como que si fuese algo tan caudaloso o tan abarcativo que el lenguaje no puede ni siquiera acceder a eso. Pero bueno. Personalmente creo que sí es muy lingüístico el pensamiento. O incluso exclusivamente. No sé si es el huevo o la gallina primero, pero sí que es lingüístico y que se desarrolla desde que nacemos por excelencia, como toda esa parte de nuestro cerebro, de ese hemisferio que tiene que ver con ese campo relacional, con ese campo racional, que justamente muchas veces no es relacional. Es lógico, es matemático, predictivo, bla, 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 bla. Y bueno, esto también, llevado como a ese campo más de los estudios y de la ciencia, toda nuestra posibilidad que acá sí, por ejemplo, yo siento que tenemos algo muy propio y que no sé de qué germen proviene, como difícil de rastrear, que es nuestra capacidad creativa, ¿no? Y ciertas maneras muy espontáneas y muy amplias de expresarlo, como muy locas. Y cómo hay todo un desarrollo que quizás no es tan propio de justamente nuestra deriva y nuestro sistema, de muchísimas capacidades que de repente seguramente nos ha pasado a todos, esta cuestión que yo creo que encima ahora está sintiéndose cada vez más de tener como un poco prendida una antenita que de repente haga que esté pensando en vos y a los 2 minutos me llega un mensaje tuyo.
¿me entendés? O de que te diga una frase, una palabra, y que de repente sea la frase y la palabra que vos necesitabas escuchar en ese momento, pero desde algo que venís pensando de hace 3 días y no le encontrás la vuelta y ¡pah! Te pega en la frente, ¿me entendés? Y todas estas sincronicidades y todos estos efectos que siento que sería muy loco, y me encanta la idea de imaginar una realidad donde se busque la expansión de esas cualidades, de esos poderes, de esas virtudes que tenemos, ¿no? Que en ciertas culturas entiendo que ha existido y existe. Por poner un ejemplo, por lo que fui leyendo, no fui claramente, pero por lo que estuve leyendo del Tíbet, ponele, ahí se acostumbra mucho a cultivar y a trabajar todas esas instancias, no sé qué nombre ponerle, de comunicación a través de otros sentidos y formas, ya sea de telepatía o de que aprenden a ver el aura y a darse cuenta de las emociones, de las enfermedades, de las intenciones de las personas, de hacer viajes astrales y visitar personas también. Yo creo mucho en todo eso. He tenido algunas experiencias, pero bueno, son experiencias y personales y ya, pero como que de alguna manera también es algo inherente a la naturaleza del ser humano. Lo más probable es que también sea algo inherente a la naturaleza de la naturaleza, solo que como no tiene lenguaje no te puede decir, che, mirá, soy una planta, puedo hacer esto. Claro. Entonces hay cosas que pueden ser observables para nosotros como seres de ciencia y de observación, pero otras no. O quizás en ciertos estados de conciencia uno pueda conectar con expresiones de la naturaleza que no están a simple vista. Pero bueno, más allá de toda esta naturaleza inherente, no deja de llamarme la atención el tema del pensamiento en sí y de cómo eso, bueno, termina interfiriendo en la conexión con el observador. También por eso justamente es tan importante y es tan universal y tan funcional la meditación en cualquiera de sus formas, porque lo que te termina proponiendo es eso, tranquilizar la mente, no irte al Congo belga con el astral y con el cuerpo. Es intentar relajar la mente, los pensamientos, y que por añadidura emerja lo que tiene que emerger, que ya está ahí. Que de alguna manera quizás es darse cuenta de la existencia sin que eso sea un proceso verbal o de lenguaje. Es como ¡pum! Se prendió una lamparita. Y yo creo que una vez que uno da con eso, no hay vuelta atrás. Ya está ahí, vivo, como... Y después, bueno, qué sé yo, la vida. Sí. Siento que llevamos como en una especie de aprendizaje colectivo a extremos, ¿no? Las prácticas y los desarrollos, las líneas por las que elegimos seguir. Y no sé, vos decías esto del Tíbet, ¿no? Y pensaba como, ¿y qué onda? ¿Qué pasó? Y claro, lo hicieron bosta, ¿no? O sea, eventualmente, a donde se puso el predominio, aparecieron las acciones en torno a eso, que una de ellas, por ejemplo, no sé, quizás tuvo que ver con esta invasión, con esta cuestión de ganar territorio y de poner el foco en cuestiones materiales y en un montón de cosas. Porque si eso hubiera seguido de manera ininterrumpida, anda a saber qué pasaba, ¿no? Anda a saber, no sé si hay como, no sé, como esto que dicen capaz que los mayas, los verdaderos mayas, en realidad
entraron a vibrar tan alto que fueron como las aspas del ventilador que la pusiste en 5 y la dejaste de ver, qué sé yo. Claro. No sé qué pasaría ahí. Sí creo que parte de los aprendizajes que hacemos y que los hacemos constantemente, porque los haces vos, lo hago yo y lo hace cualquiera, en esto llevar a los extremos, me generan como una cierta esperanza de algo que me trasciende por lejos, porque quizás tenga que ver con generaciones que están bastante por delante, pero no sé qué sentí vos. A mí me da la sensación de que estas líneas de acción que hemos tomado en torno a lo que te permite ser manipulado, controlado, anticipado, pensado y demás, y está medio como que camino hacia ese extremo. Sí. ¿No? De hecho, esto, hasta qué punto la inteligencia artificial no es ya una manifestación de decir, ok, mira, hasta podemos sacarlo de acá y ponerlo en otro lado, y esto eventualmente dentro de muy poco va a ser mucho más inteligente que nosotros. Ok, entonces nosotros ¿qué somos? Si nos definimos desde nuestra capacidad de pensar. ¿Volvemos a ser animales? Va a ser un momento interesante esa pregunta. Volver a ser animales quizás, sí. Y ahí se entiende también cómo el ego está construido desde el pensamiento, ¿no? El ego que segrega y genera separación y todo eso está construido del pensamiento, y el observador lo que trae justamente es todo lo contrario de eso, es como una unificación con las cosas, con la otredad y demás. Lo que estaba pensando recién cuando decías esto del Tíbet, de que qué les pasó, que vinieron y los reventaron, llevándolo a algo más macro, digo, ¿qué parte de la naturaleza, de lo perfecto que es todo, se está resistiendo a lo que la naturaleza misma también está expresando? El Tíbet es naturaleza. Los que fueron a reventarlos son naturaleza. Claro. ¿No? Entonces, ¿y cómo traspolamos eso también a cuestiones internas o a la naturaleza misma? ¿Qué es lo que estaría representando, ¿no? No sé, en ese momento al gobierno de China, creo que era, que va y tiene como eso, como una resistencia ante lo que representa el Tíbet, más allá de las cuestiones políticas, ¿no? Estamos hablando de un lugar un poco más, quizás como energético. Sí, total. Que pueda llegar a tener que ver con nosotros, digo, porque si lo claro. Esto que hablamos antes, si lo seguimos poniendo como que era del Tíbet y China, no, claro, nunca va a tener que ver con nosotros. Eso mismo. Está bueno. Y estoy tratando de pensar si puedo encontrar un ejemplo. Ahí está. En la naturaleza. Pero de alguna manera quizás es una instancia de predador y predado, ¿no? Yo creo que es probable que las culturas que estén más dominadas por el pensamiento tengan más tendencia a querer controlar, colonizar, predar, someter, y las que no tengan un lugar como más en armonía, que todos tengan su lugar y su espacio. Estamos acá. No sé. Sí. Se me venía un poco esto que dijiste al principio de como de, bueno, ahora voy a ser el masculino, ¿no? Cuando empezamos, y ese rol, y como en cualidades energéticas, ¿no? Fuera de género, la cualidad masculina entiendo que se atribuye un poco más a toda esta cuestión de la acción, de la fuerza, y cuánto ha predominado ese tipo de cualidad y desde hace cuánto. Si bien entiendo que ha habido muchos ejemplos de sociedad, que otra vez lo hablábamos, que han sido se me fue la palabra. ¿Sometidas? No, que tienen, en lugar de ser matriarcales, Sí. Bueno, como que una predominancia quizá ha tenido que ver más con esta otra energía más masculina. Y eso, ¿cuál es? Siento en esto que decías, ¿no? Como algo que de alguna forma creo que veo como replicado mucho, es esta cuestión de los extremos. O sea, de que como una dificultad de la integración y el equilibrio. Claro. Si bien hay una predominancia,
lo que ocurre todo el tiempo es como que algo viene a depredar a otra cosa, y no una posibilidad de integrar Claro. las dos cosas. Como diciendo que quizás tampoco es la solución decir, hola, ¿qué tal? No estoy de acuerdo con cómo funciona todo esto, voy a crearme este lugar llamado Tíbet y acá vamos a hacer todo lo contrario. Exacto. No fue así, digo, es un ejemplo nomás. Sí. Y eso lo puede llevar uno también de ejemplo a instancias personales donde de repente uno está en conflicto con la vida en general, la sociedad, el sistema, todo, y tiende a, bueno, me repliego, me aíslo, voy a hacer la mía completamente en resistencia, porque también es estar en resistencia a algo. Y de alguna manera como también termina generando un impacto, directo o indirecto, por parte del entorno. El entorno te termina calando de alguna manera por haber tomado esa decisión. No es joda, no es que uno dice, che, no estoy de acuerdo con nada, voy a hacer todo lo contrario, todo la mía, todo recontra distinto. Y yo creo que eso tarde o temprano pasa factura. Total. Por esto que estamos hablando. Por la naturaleza que busca, che, Sí. conviví, conciliá, Total. aunate, Porque fíjate. aparte, como- amigo, algo tenías que ver con todo eso de lo que te quisiste ir, ¿me entendés? Claro. Algo de eso está en vos. Y pienso quizás en torno a esto que venimos conversando, quizás no es, ok, voy a escapar de la cárcel del lenguaje, me voy a librar de la cárcel del lenguaje y voy a desarrollar la posta, que la posta en realidad tiene que ver, como decís vos, ¿no? Como, salgo de acá y me voy acá. No, quizás es simplemente que en lugar de ser una cárcel, sea una habitación con una puerta abierta, ¿me entendés? En la que podamos transitar, en lugar de ubicarlo como donde, el lugar donde está el trono, que sea un lugar a donde vamos para ciertas cosas y que haya otros lugares donde vamos para ciertas otras y poder generar algún tipo de discernimiento ahí. No sé cómo carajo pasa eso. Y yo creo que justamente encontrando la forma de que uno no esté tomado constantemente por el pensamiento y que el observador tenga un poco de lugar, de espacio. Porque yo creo que en esas instancias baja mucha información, uno puede ordenar y puede discernir muchas cosas y a su vez estar un poco más en paz con todo. Aceptar las cosas sin tener que aprobarlas. Porque digo, uno puede no aprobar algo, está bien, ideológicamente, energéticamente, lo que quieras, pero otra cosa ya es no aceptarlo. Y creo que esa es la instancia de conflicto. Ahí está la tensión. ¿No? Ahí estamos para un capítulo nuevo. Sí, no, igual venimos de tiempo, ya más o menos podemos ir cerrando, pero ¿no? La diferencia entre aprobar y aceptar. ¿Nos estás mandando a meditar a todos, Piero? Sí, yo también, Ok, que la verdad que no lo estoy haciendo hace mucho tiempo. de una. Y cuando me digo meditar es nada, no hace falta sentarse como Buda y hacer lo que te dicen que tenés que hacer, ni es simplemente encontrar un espacio para mínimamente cerrar los ojos, enfocarse en la respiración, eso creo que es clave y está compartido en casi todas las prácticas, y sin expectativas, porque como decía Krishnamurti, cuando hay meditador no hay meditación. Entonces el meditador que se sienta con una expectativa de llegar y alcanzar ciertas metas, y que no hay forma de que pueda meditar. Y la meditación es como un estado que sucede cuando se corre el ego, por más que sean por 10 segundos. Que el ego igual el pensamiento, ¿no? Aporto una mínima cosita en torno a eso, que siento que también en lo cotidiano es como algo que abre, que tiene que ver con cultivar la curiosidad, ¿no? Cultivar el asombro y la curiosidad. Abrir espacio para que mi verdad no apriete, ¿no? Como para permitirme encontrar algo que me sorprenda, ¿no? No sé, quizás eso hace que de repente te des cuenta de mucho más de lo que ya está acá. Si estás alentándote a descubrirlo. Muy bien.
Maravilloso. Mirá, 50 minutos. Toma. Creo que es el podcast más largo que hemos hecho hasta ahora. Pero es la conversación más corta que hemos tenido. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, hasta aquí por hoy. Gracias. Sigan, suscríbanse. Vénganse No a es una charlar. sugerencia, es una obligación. No, suscríbanse y mediten, loco. Y bueno, esperamos a quienes quieran venir a compartir. Estamos abiertos a recibir propuestas y bueno. Si se fijan también, acá abajo van a ver que estamos haciendo tazas, llaveros, gorras. De tarde pero seguro. Con nuestras caras. Sí. Hay una muy buena con la cara de Piero. 8M. Esas son las que más se están vendiendo. Así que bueno, gracias. Bueno, chao gente, hasta la Adiós. próxima. Chau.